La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte Cuando veo eso, vamos al Salmo 22, porque es algo que se va a conmemorar esta misma semana, y ahí es donde les digo esta parte que dice la Biblia, ¿no? El reino de los cielos sufre violencia,
Y mire lo en ocasiones flojos que somos. No lo digo por los que no vinieron, no, lo digo por todos nosotros. Lo flojo que somos, porque comparable a esa historia, a ese video, es lo del Señor, aún marcando una diferencia muy, muy grande. Y es que ese niño ahí no sabía a qué iba, no sabía que era el último día de su vida. En la Biblia el papá queda allí y no lo hace porque está herido. En la Biblia Dios está totalmente cuerdo, sano en su lugar, pero al ver que no hay otra salida, que no hay otra forma, ¿cierto? Lo que hace es, en común acuerdo con el Hijo, desde antes de la creación del mundo, ya Jesús estaba sacrificado, hermanos, ¿sí? Desde antes de crear el mundo. Esa parte del plan B no existe en la Biblia. Eso nos lo enseñaron, uno mismo lo llegó a aprender o a enseñar erradamente, porque es que si no quiere decir eso que Dios se equivoca, y Dios no se equivoca. O sea, Él ya sabía que iba a pasar por eso, y aún así no escatimó ni a su propio Hijo, ¿sí? Como lo dice ahí el libro de Romanos, sino que lo entregó por todos nosotros. Y nosotros, hay veces, sí voy, no voy, sí le saco tiempo, no le saco tiempo. Y miren, una aplicación, ¿cierto? En un ejemplo, como lo pone a pensar a uno, ojalá que no durmamos esta noche pensando en eso. Sí, porque literalmente, hermanos, es tiempo de recapacitar. El Salmo 22, donde dice Jesús en la cruz, la Biblia, qué pena que no traje la Biblia, pero sé que Camila tiene allí normalmente. Salmo 22 dice, miren, esto lo escribe el salmista, ¿no? David, proféticamente acerca de lo que Jesús iba a pasar en la cruz. Y menciona diciendo, o sea, esto fue lo que pensó Jesús cuando estuvo en la cruz. Impresionante cómo la Biblia nos revela lo que Jesús pensó estando en la cruz, porque todo esto tiene cumplimiento profético. Y el Señor dice de esta manera, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Dejémoslo hasta ahí. El que quiera saber qué pensó Jesús en la cruz, le dejo la tareita, léase el Salmo completo. Salmo 22, para que usted se dé cuenta que todo lo que está escrito allí fue lo que vivió Jesús estando en esa cruz. Me llama la atención cuando él dice, los que creyeron en ti no fueron desamparados. Y el mismo Jesús, sin pecado, llega a decir, Dios mío, clamo de día y no me responde. Y usted lo escucha allí cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bien paradójico eso, ¿cierto? Que nosotros siendo pecadores, la promesa que tenemos de Dios, yo le podría dar un listado que estaba sacando hoy de pasajes donde Dios le dice a uno, no te voy a dejar ni te voy a desamparar. Era una cantidad de pasajes, pero con su propio Hijo, por salvarnos a nosotros, la única forma justa era desamparándolo a Él. ¿Sí? Y Él dice, ¿por qué me has desamparado? La predicación de esta noche tiene que ver con esas experiencias que posiblemente en algunos casos alguien está viviendo en este momento, o has vivido, o las vamos a vivir, ¿sí? Y la experiencia tiene que ver con esa parte tan tremenda, y es, Dios mío, háblame. Dios mío, no te escucho. ¿Cómo hago para escuchar la voz de Dios? ¿Cómo hago para saber qué es lo que Dios quiere en medio de la circunstancia por la que estoy pasando? ¿Cuántos hemos vivido esa experiencia donde decimos, Dios, ¿por qué no me habla? ¿Sí? Dios, ¿por qué no me habla? ¿Por qué no puedo entenderle? ¿Sí? Yo le invito a que levante la mano los que hemos vivido esa experiencia. Los demás se mantienen tomando tintico con el Señor.
¿Sí? Como dicen algunas personas que dicen, no, a ver, yo estuve en el tercer cielo, ¿cierto? Y allá estuve hablando con el ángel de Jehová y me permitió ver las cosas. Hoy se están viendo una cantidad de revelaciones de esa índole, cuando en la misma escritura, ¿cierto? Nos dice que el único que fue llevado como tal fue Juan a ese lugar, ¿sí? El apóstol Pablo llegó a tener una experiencia así también. Y la Biblia dice que no hay nadie que vea a Dios que quede vivo, a Dios Padre hablo, ¿sí? Que quede vivo. Entonces, literal, posiblemente tuvieron el encuentro con el Señor Jesucristo, pero con Dios Padre no lo ha visto, ¿sí? Entonces es bien especial porque la gente hoy se le da lo mismo decir, vea, es que esta revelación que tuve, ¿sí? Anticipándoles que yo voy a decidir, voy a llamar al pastor para ver si nos acercamos a lo de Almicet, porque estuvimos en la reunión de hace 2 días y no sé por qué nadie frena un tipo de mensaje donde está diciendo el señor evangelista que no tenemos que mencionar a Jesús en los milagros, ¿sí? Que no hablemos de Jesús, que simplemente ordenemos que nuestra mano es la mano de Dios. Yo soy muy, o sea, si hay una cosa que de pronto por ahí trato de mantener las antenitas paradas. Desde luego voy a cometer errores, equivocaciones, voy a malinterpretar o malentender algo, como toda persona. Pero por causa de la parte doctrinal, sí, que es de pronto lo que Dios ha colocado en peso en nosotros aquí en esta congregación, soy de pronto muy auscultante en la parte de escuchar, ¿sí? Y él decía que no hay que citar las escrituras para orar por los milagros. Que antes que mencionaba, o sea, cuando mencionaba a Jesús, decía que el 25% de las personas se sanaban. Pero ahora que no menciona a Jesús, el 90% de las personas se le sanan. Y eso te pone a pensar, ¿sí? Yo le decía a los hermanos que venían conmigo en el carro, yo le decía, a ver, tú vas por la calle y ves a una persona ahí enferma, y tú no llevas ningún logo, ni la Biblia, ni ninguna camisa que te distinga como cristiano, ni nada. Simplemente le dices, sano, tú eres sano, ordeno que sea sano. Y la persona se sana. Yo le pregunto, ¿para quién será la gloria ahí? Claro, porque él no está mencionando a Dios para nada. Entonces, la gloria la van a dar al tipo. ¿Sí? Imagine la niña de Piendamó. La gente iba y chaca la machaca y rojó, saca la bazooka y tenga. ¿Y qué sucedía? Y se sanaba la persona. Entonces ustedes veían las aglomeraciones y ¿a quién tenían como una diosa allá? A la niña de Piendamó, ¿sí? Entonces la fama era de la niña de Piendamó, poquitico lo que hacen en la religión, ¿sí? Tradicional. Entonces la gloria es para el santo y no para Jesucristo, ¿sí? Entonces esas cosas hay que poner cuidado con esas nuevas revelaciones. Mis hermanos, cuando Dios hace silencio, ¿sí? Miren estas frases célebres que han sacado algunos personajes reconocidos en la historia. Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras. Ese fue William Shakespeare. Es mejor ser amo de lo que callas que esclavo de tus palabras. Se necesitan 2 años para aprender a hablar y 60 para aprender a callar. Brava esa, ¿cierto? La verdadera amistad llega cuando el silencio entre dos transcurre amenamente. Erasmo de Rotterdam. Si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio, no lo digas. ¿Sí? No lo digas. Manejar el silencio es más difícil que manejar las palabras. John Clement. Miren, especial esta parte, ¿no? Todas esas frases acerca del silencio. Pero ustedes saben que hay un silencio que a uno sí lo puede hacer sentir muy mal. Por ejemplo, el silencio del ser amado, la esposa o el esposo, ¿sí? Cuando hay problemas y la persona no habla, hermano, ¿sí? O uno no habla. Eso al otro, ¿cómo lo pone? Lo inquieta, ¿cierto? Lo inquieta.
Recuerdo la experiencia de ser niño y uno siempre que montaba en un ascensor siendo niño, ¿qué le daba en medio del ascensor? Cuando veía que todo el mundo estaba callado ahí. A uno le daba risa, hermano. ¿Sí? A mí, por ejemplo, me daba risa. Yo me montaba al ascensor y veía a todo el mundo mirando de las caras. ¿Sí? Entonces, lo que hace ya grandecito y toda esta cuestión, lo que hago es echar chistes en medio de un ascensor. Yo le trato de sacar a la gente una risa en el ascensor. Mire, el silencio genera interrogantes. Hay veces el silencio es ofensivo también, ¿cierto? Hay veces es ofensivo. Decime algo, ¿por qué te quedas callado? Esas cosas pasan. ¿No? Cuando ves por allá algunas joyas volando, las tapas volando en una casa y se escucha eso, pero decime algo, ¿sí? Entonces, hay veces el no hablar también ofende. Genera interrogantes, ¿sí? Otras veces vale más que muchas palabras, como decimos, ¿sí? Otras veces duele o tortura. Cuando una persona muy allegada a usted está esperando poder hablar con una persona y no le habla, y no le habla, y no le habla, eso le causa a uno como una tortura, ¿cierto? ¿Quiénes han vivido esas experiencias, por ejemplo, a nivel matrimonial? ¿Sí? ¿O yo soy el único? No, hermano, todos, normalmente todos. Y si no, yo recuerdo, y lo escuché recientemente en una conferencia que nos invitaron, donde el pastor dice, vean, nosotros llevamos tantos años sin una sola discusión. Y eso me pone a pensar a mí, porque cuando no hay discusión, quiere decir, deduce uno que el uno está anulando al otro, porque lo natural es que la persona también piense. Entonces, las contradicciones en el matrimonio son necesarias, ¿sí? Porque si la otra persona no tiene ningún problema con uno, quiere decir que alguien está dominando esa relación y tiene al otro anulado, no lo deja opinar, ¿sí? O lo puso a pensar como él quería, simplemente es eso, ¿cierto? Entonces dice, lo que nos inquieta a todos, también el silencio hace ver a una persona en ocasiones como sabia. Yo aprendí esto del consejo, cuando alguien pierde su ser querido, hay veces lo más sabio que puede hacer uno es simplemente asistir y callar. Mi sentido pésame, lo siento en mi corazón que estés pasando por este momento. A los 2 minuticos está afuera y se está riendo de los chistes que están echando allá afuera de la... ¿Sí? No, hay veces es mejor simplemente el acto de la compañía, ¿sí? Y callar. Es sabio en medio de una situación de dolor. Pero hay algo que usted y yo, sí, hermanos, nos va a inquietar siempre, y es el silencio de Dios. Una nación como Israel vivió la experiencia por 400 años del silencio de Dios. ¿Saben ustedes? En el libro de Malaquías, hasta que luego viene Juan el Bautista, entre el libro de Malaquías y la aparición de Juan el Bautista, pasaron 400 años, ¿sí? 400 años. Hoy por hoy podríamos decir que Israel más o menos está en esa misma situación, donde Dios no les habla, ¿sí? Ellos por eso tienen ese afán de construir templo, porque para ellos Jesús no es Dios. Hablo en general, porque desde luego hay un remanente allá que sí cree en el Señor. Hay un remanente que está siguiendo a Cristo. Pero la gran mayoría de las personas no creen en Jesús como Señor. Ellos hablan de un profeta más, ¿sí? De un rabino, de un maestro. Paradójicamente ese maestro dijo, yo y el Padre somos uno, ¿sí? O el Padre y yo somos uno. Lo que quiere decir que ese maestro está diciendo, yo soy Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de maestro dicen ellos que es Jesús? Porque entonces están diciendo que es un falso maestro y un falso profeta, ¿sí? Hay veces nos sentimos así porque Dios no dice nada, mientras que, por ejemplo, la enfermedad sigue. Eso sí que es desgastante. Cuando uno le pide y le pide a Dios por una circunstancia y uno ve que Dios no le habla, ¿cierto? Pero la circunstancia sigue avanzando, como en el caso de una enfermedad, ¿sí? Ahí es donde uno entiende ese dolor por el silencio de Dios, ¿sí? Dice
Y bien especial, el Señor es el que vive una experiencia como esa, siendo que Él todo lo hizo obedeciendo a Dios. En cambio, paradójico que nosotros desobedeciendo a Dios, el Señor viene y nos promete, es que no te voy a dejar ni te voy a desamparar. A usted y a mí. Ni te voy a dejar ni te voy a desamparar. Mi presencia irá contigo y te haré descanso siendo nosotros pecadores. Pero nuestro Señor, sin pecado alguno, llega a vivir esa paradoja de ser uno que vive la experiencia donde el Padre lo desampara. Hay unas experiencias bien especiales en la Escritura. Por ejemplo, en la Escritura, cuando nosotros subamos, ¿qué dice la Biblia? Vamos a subir con estos cuerpos que tenemos. Nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, dice la Escritura, y seremos transformados en cuerpos glorificados. Cuerpos, en otras palabras, perfectos. Cuerpos que no se cansan, cuerpos que no se enferman, cuerpos que no sienten dolor, ¿sí? Bien especial eso. Y cuando estemos con el Señor allá, como dice la Escritura, ¿saben qué señal dice la Biblia? Nos va a dar el Señor de que Él es el Señor. ¿Cómo va a estar su cuerpo? ¿Ustedes saben qué va a pasar, por ejemplo, con sus manos cuando lo veamos? Van a estar los orificios ahí todavía. Van a estar los orificios en sus pies. O sea que el único parece, entre comillas, imperfecto a la forma física, allá va a ser el mismo Señor Jesús. Y nosotros vamos a estar a la imagen y semejanza de Él. ¿Cómo la ven ustedes? Entonces esas cosas no hay cómo explicar ese amor que Dios tiene por nosotros, hermanos, ¿sí? Dice, para analizar un poco acerca de esto del silencio de Dios, ¿por qué calla el Señor en ocasiones, mis hermanos? Vamos a mirar este estudio para ver si en alguno de esos lugares nos encontramos nosotros en un momento determinado, algunos en el presente, otros vivieron esa experiencia en el pasado, otros la viviremos o la vivirán en el futuro también. Pero recuerde que para eso es este estudio, ¿sí? Para mirar dónde estamos y para aún creer que aunque no lo podemos ver, Él prometió estar con nosotros. Por ejemplo, en medio de las pruebas, el que mete en las pruebas es Dios. En la tentación no es Dios, ¿sí? Por eso hay una diferencia marcada entre la prueba y la tentación. En la prueba, siempre Dios va a estar contigo y va a estar conmigo en las pruebas. O sea, en eso que usted no buscó y le sucedió. Pero en eso es lo que uno se mete, ¿cierto? Eso del gota a gota, y yo me metí, aunque me aconsejaban que no, y que no te metas, y que viví por la fe, y creerle a Dios, y orar y pedirle a Dios, y moverte simplemente. Pero la persona no, dice, no. Es que me la está dando más fácil, venga, y se mete en la gota a gota. Mire, ahí corre el riesgo la persona de que Dios esté, como decir, antes disgustado con él. El justo por la fe vivirá. Entonces, entre otras causas que tiene el silencio de Dios, está la obediencia a medias. Vámonos a primer libro de Samuel, 28:6. ¿Sí? Cuando no estamos obedeciendo en su totalidad el mandato que Dios nos ha dado. Mira lo que dice. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. ¿Sí? Entonces, miren para donde pegó Saúl ahí mismo. Coloquémoslo también. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Imagínense, ¿sí? La palabra célebre de Diego, ¿no? Imagínense. Miren, por obediencia a medias. Esto es tan fácil de entender, hermanos. ¿Qué pasa cuando una persona tiene varios hijos y hay un hijo que le hace los mandados mal hechos? Tristemente, en algunos casos, ¿qué actitud toman algunos padres? En cambio, hay un hijo que hace el mandado siempre bien hecho. ¿A quién comienzan a mandar? Al que hace bien, porque al otro le dicen, ni para qué lo mando, si no sabe hacer un mandado.
y tristemente se está saliendo con la suya. En la casa a nosotros nos enseñaron diferente. ¿Está haciendo mal el mandado? Listo, vaya y hable otra vez. ¿Sí? Y si me botó la moneda, me responde por ella. ¿Sí? Porque hay que enseñarle al muchacho a que sea responsable y eso luego con Dios te va a traer ventaja, te va a traer bendición. Pero hay papás que toman esa inclinación, ¿cierto? A decir, no, con este ni para qué, ¿sí? Ni para qué cuento con él. Entonces lo mismo pasa con Dios, hermanos, ¿sí? Cuando una persona no es obediente en su totalidad al mandato que el Señor le ha dado, Dios lo que dice es, lo dejo sano ahí, como decir, no le hablo. ¿Se acuerdan que él por eso luego el Señor le había dicho, mate a Amalek, al rey, y mate todo lo que tengan, a un niño de pecho, a un ganado, todo? Pero ¿qué hizo ese rey? ¿Qué hizo el rey Saúl? Le perdonó al rey de los amalecitas y al ganado también que tenía ahí. Dijo, no, pues a ver, es que esto lo cogimos para ofrecérselo a Jehová. Cuando el Señor había dicho, nada de eso me interesa. ¿Y cuántas veces no nos hallamos en eso? Que Dios nos dice, métase por aquí. Pero la persona dice, no, yo creo que no. ¿Sí? Vea, que no le conviene esa relación. No, pero es que hagamos lo que diga el corazón. ¿Sí? Y la persona se deja manejar por el sentimiento. Cuando Dios le está diciendo hace rato, no es con esa persona. Y te lo viene diciendo hace tiempo. Y sigues llevándole la contraria a Dios y por eso Dios calla y no te puede bendecir. Porque Dios sabe el final de esa relación. Te lo viene diciendo hace mucho tiempo, pero la persona se resiste porque le cree más en Él, se ha endiosado Él mismo para decir, no, Dios en esto sí como que no se me meta tanto. Entonces en ocasiones pasa eso, hermanos. Obediencia a medias. Dice que también es señal de desaprobación, que es un poquito inclinado también a la que estamos mirando. Primer libro de Samuel 3:1. Miren lo que pasaba con el reino y con los reyes de ese tiempo. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Donde no hay palabra de Dios, no hay visión. Y yo sé qué es eso. Yo lo viví. ¿Sí? Yo lo viví. No de pronto como cristiano, porque desde que empecé mi vida cristiana hay una cosa que me ha apasionado, ¿sí? Y es la palabra de Dios. Pero sé de la experiencia que es vivir sin conocer de la palabra. Porque aún teniendo, por ejemplo, en un momento determinado tenía 5 millones de pesos. Y ustedes vieran la tortura. ¿Qué hago con esto? ¿En qué lo invierto? No sé qué hacer. No sé para dónde pegar. Simplemente me hubiera ido para donde Fernando. Yo hubiera dicho, Fercho, asesóreme. ¿Sí? Comerciante, porque ellos tienen mucha visión. Ellos tienen visión para los negocios. ¿Sí? Alguien muy sabio en eso, paradójicamente, por ejemplo, aquí en Colombia, el Tino Asprilla. Porque el Tino Asprilla no es un tipo pues de cabeza para negocios, pero parece que se ha asociado con gente que le ha puesto a trabajar el dinero bien. Y ahí está, ¿sí? Ahí va el tipo. Pero lo que quiero decirle, mis hermanos, como tal, es visión de Dios. Mientras no haya palabra, mientras usted no coma palabra, mientras usted no lea Biblia, mientras usted no pase tiempo con la palabra de Dios, no van a venir pensamientos de salida, de avanzar, de poseer, de tomar posesión, ¿sí? De crecer. No va a haber, sino que la persona antes se va como resguardando y como que no encuentra salida ninguna a sus circunstancias, como les he planteado tantas veces recordando lo del señor en el banco, que comenzó a alegar, a discutir. Estamos tocando el tema ese en el libro de Éxodo en la mañana, la lectura que hacemos con Julián, ¿cierto? Y los hermanos que participan allí. Y es que en medio del alegato, en medio de la discusión, en medio de la queja que avanza, Dios no hace nada. Cuando hay queja, cuando hay alegato, cuando hay discusión, cuando hay, o sea, todo es para quejarse. Y la forma de hablar de nosotros, dice la Biblia, que hemos comido y comemos del fruto de nuestra boca.
Y hay personas que no pueden hablar sin estarse quejando. Porque a toda hora ven lo malo. ¿Sí? Ven lo malo. Esto no estoy diciendo sálgase de la realidad. Por ejemplo, nosotros hemos estado con problemas de salud. Pero nuestra declaración es, pero por la llaga de Cristo nosotros somos sanos. Pero vamos a estar bien, ¿sí? En el nombre de Jesús. Pero hay personas, hermanos, que causan, eso le llamaba la pastora Fanny, espíritu de conmiseración. Que lo que quieren causar a todo el mundo es lástima. ¿Sí? Sí, digo yo, pobrecito de mí. Mi hermano, Jesús a nadie le dijo pobrecito, a nadie. ¿Sí? A nadie. ¿Por qué? Porque Él sabe el potencial que tiene cada persona. Yo se lo digo así a los muchachos cuando los veo en la calle, cuando los veo por ahí tirados, cuando los veo con drogas. Yo le digo, mira, si tú supieras y cayeras en cuenta de tu diseño, tú fuiste un espermatozoide entre millones que ganaste la competencia. O sea, venís con un sello de ganador. ¿Vos venís de fábrica? Con un sello de ganador. Porque Dios te instituyó, Dios te permitió nacer en esta vida para hacer de ti un ganador. Somos más que vencedores, dice la Escritura. Pero hay personas que no, hermanos, no les entra, por más que usted les diga, deja de quejarte tanto, ¿sí? Yo hubo un tiempo donde yo vivía esa experiencia, a toda hora quejándome por la lejanía donde vivía. Iban a hacer alguna actividad en la iglesia y yo decía, no, es que yo vivo muy lejos, es que yo vivo muy lejos. Hasta que Joaquín, que fue uno de los que estuvo aquí una vez predicando, me dijo, ya, deja de quejarte tanto por eso. Métete y verás, y ya, y listo, y verás que Dios te acomoda, pero deja la quejadera. Y ya, y es verdad, ¿sí? Porque una persona que se queja y que se queja, mi hermano, le aseguro que no es bienvenida donde va. ¿Sí? Tal vez lo recibirán por respeto, pero es que como que el ambiente espiritual, ¿sí? Entonces mira lo que dice, no había visión porque no había palabra. Por eso hay que comer palabra de Dios, por eso hay que leer Biblia, para que sepamos qué es lo que está pasando, qué, para dónde es que vamos. Si tenemos conocimiento de Biblia, Dios mismo va abriendo el entendimiento. Como dice el libro de Proverbios, hará sabio al insensato, al simple. La palabra de Dios lo hace sabio, ¿sí? Y es bien especial porque usted ha hablado con personas, cualquiera de los niños, cualquiera de los jóvenes aquí, puede darle cátedra a un tipo, por ejemplo, que mantenga con un cigarrillo en la boca. Le podría dar cátedra. Pero vos no puedes entender que esto te está matando. Mira lo que dice la cajetilla. ¿Sí? Y le cuento, personas con títulos, personas estudiadas, personas con renombre, ¿sí? Y cualquiera de nosotros, y aún personas, por ejemplo, como un vigilante, como un mensajero, pero que conozca de la Biblia, podría darle cátedra a una persona así de cómo se maneja un hogar, por la palabra de Dios. Ahí está, hermanos. Silencio de Dios como señal de contemplación. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 31. ¿Por qué? Porque acuérdese cómo está siempre el maestro en medio de una prueba. Normalmente, ustedes ven que los profesores se ponen a hablar y toda esa vaina en medio del examen. No, porque no lo dejarían concentrar a uno, ¿cierto? ¿Qué hace el profesor? El profesor calla y está mirando. Pero lo lindo que tiene en medio de una prueba es que usted tiene el derecho a preguntarle al profesor. ¿Sí? Yo soy de los que yo pregunto mucho. Yo pregunto. Algunos participamos en un cursillo que hizo Didascalia cuando estábamos en la 32. Y yo veía que cuando el profesor colocaba una nota, hermano, colocaba una pregunta o algo, allá yo iba a pararme a decirle, venga, acláreme esto porque no quiero entender mal. ¿Sí? Porque hay gente que le da pena preguntar y prefiere quedarse con la duda. A Dios, usted y yo, tenemos la libertad, dice la Biblia, de entrar delante de su presencia y del trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Él ya lo dijo, clama a mí
y yo te responderé. Pero hay ocasiones en donde Dios dice, te estoy viendo, te tengo en la mira, ¿sí? Mis ojos pondré sobre los justos de la tierra, para ver si estás aprendiendo. Si toda la enseñanza que te ha dado, por ejemplo, si la estás viviendo, ¿sí? Si la estamos viviendo, entonces, ¿qué hace él? Hay veces, calla, ¿sí? Dice allí, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón, ¿sí? Lo llevaré al desierto y sabrás lo que hay en tu corazón. Precisamente en el desierto es donde sale a la luz lo que hay en el corazón de uno, ¿sí? Y vuelvo y repito, yo viví eso en mis comienzos cristianos, cuando yo me bajaba esa bicicleta todo bravo, todo disgustado con Dios, y yo le preguntaba, ¿no qué es mi Dios, pues? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué me toca pasar por necesidad cuando nunca la he vivido? ¿Dónde estás? Parecía un loco, ¿sí? Y al momentico me calmaba y caía en cuenta lo que salió de mi boca. Esa forma de reclamarle a Dios, olvidándonos que Él es Dios. Él es Dios, Él. Y todo lo que te pase es porque Él tiene un propósito en medio de esa circunstancia. Él tiene un propósito en esa circunstancia. Como señal de espera, ¿sí? La palabra de Dios dice en el Salmo 42, versículo 9, y brincamos al 11, Cami. Salmo 42, versículo 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y por eso les he dicho que en la Biblia Dios nos coloca, son personajes que vivieron extremo, para que nosotros en medio de las circunstancias que pasamos, ¿sí?, podamos entender que si Dios lo hizo con ese que estuvo a punto de morir, porque es que eran perseguidos, es muy fácil para nosotros aquí, esto, ay, que el familiar se levantó, que el amigo, que en la empresa, pero es que contra David había un ejército completo. Y la Biblia, ¿qué dice? ¿Qué decía David? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. Y nosotros hay veces nos quejamos que porque el gato ya no, o porque la lora ya no nos saluda. ¿Ah? Y nos quejamos porque el perro ya no mueve la cola, hermano, cuando llega. Se quedó quieto pues el perro y tenía frío. ¿Ese está bravo conmigo o qué? ¿Sí? Entonces, ahí está, como señal de espera. Salmo 37:7, Cami. Como señal de espera. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades, por el hombre que hace maldades. Esto sí que le pasa a uno cuando uno recién ingresa a los caminos del Señor, ¿sí o no? Uno hay veces piensa, yo te voy a decir que pensé en estos días, con esta maluquera que tengo en este momento. Una de las cosas que yo quería para esta semana era servir con el triciclo y con el megáfono, con el aparato con el bafle, anunciando la vigilia todos estos días. Eso es lo que yo quería. Yo quería eso. Pero pues una cosa piensa el burro y otro es el que lo arrea, ¿cierto? Otro piensa. Y resulta que Dios no me permitió. Y yendo yo aquí a la esquina a comprar algo al almacén de allí abajito, paso por donde están allí tomando licor, ¿cierto? Y están tomando cerveza, y es que a las 10 de la mañana, y un grupo ahí reunido tomando cerveza. Y yo por dentro pensaba, Dios mío, yo que te quiero servir, ¿por qué no me puedes sanar? ¿Por qué no me sanas? Que yo te quiero servir. Pero pasa estas cosas, hay veces, ¿sí? Donde uno ve que prosperan los que están haciendo lo malo. Eso sí, mejor dicho, una cosa y la otra, y se dan gusto, y comen de lo mejor, y toda esa cuestión.
Pero uno, cuando está en los caminos del Señor y Dios le está enseñando a administrar los recursos, lo pone a veces a pasar necesidad. A mí no se me puede caer una monedita de 100. Yo lo digo, de verdad. No se me puede caer una monedita de 100 porque la busco hasta que la encuentro. Porque sé que es estar sin 100 pesos en el bolsillo y con necesidad. Porque Dios me dio una lección a mí y yo se lo he dicho a ustedes aquí. A mi hijo menor es el que le tocó ese tiempo de situación complicada, ¿sí? A Juancho. Y Juancho con sus 4 o 5 añitos, en un momento determinado, y yo con 200 pesos en la moneda, me dice, papá, yo quiero una galletica de esas. Me la dejaron en 200, con hambre yo también, y mi hijo me dice, pero me la como yo. ¿Sí? y a mí me vinieron las lágrimas. Yo no estaba enseñado a eso. Pero me enseñó Dios a administrar. Me enseñó a administrar, por lo menos a cuidar que nada se me pierda, ¿sí? A ser cuidadoso con los recursos, ¿sí? Entonces, gloria al Señor. Como señal de espera, los noviazgos, por ejemplo, hay veces que no escucha la persona la palabra de la aprobación de Dios. Y simplemente Dios lo que le está dando tiempo es para que conozca a la persona y a su familia, pero la persona no quiere, ¿sí?, escuchar o no quiere ser sensible a lo que Dios le está diciendo hay veces. Y le está mostrando como señal de espera. Dice, como invitación de Jesús para clamar más. Mateo 15:21. El Señor hay veces calla y es que lo que está buscando es que usted y yo nos metamos en más comunión con Él, ¿sí? Mira lo que dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Sí? ¿Y qué seguía haciendo la señora? ¿Ustedes qué creen? Mi hermano, hay veces pasa eso, ¿no? Ten misericordia de mí, Señor. Estoy orgulloso, vea eso. Y sale y se va que porque no le paró bolas. Pues el Señor a nosotros nos dice que pidamos como aquella viuda le pedía justicia a aquel juez injusto. De mañana, de tarde y de noche. Hasta que se cansó ese juez y dijo, no, le haré justicia a esta viuda, a esta mujer, no sea que se me colme la paciencia. Y Dios lo que quiere es que tengamos más comunión, porque Él sabe, ¿sí?, lo que quiere hacer con nosotros y lo que quiere revelarnos. Por eso hay veces nos exige, ¿cierto? O calla, porque quiere que aumentemos nuestro nivel de oración. Delicado para aquel que teniendo por lo menos 1 o 2 años ya en el Evangelio todavía no pasa de la oración de 5 minutos. Si eso es todo lo que ora la persona, pues llévelo a pensar simplemente qué sería nosotros con nuestros hijos. Papá, nombre de Dios. Papá, nos vemos. Se fue todo el día por allá. Llegó a la casa. Papá, gracias, me porté bien por allá. Chao, que duerma papá. Y eso fue toda la comunión con el papá. ¿Sí? No recibió instrucción, no le cuenta sus problemas. ¿Sí? ¿Usted le gustaría que un hijo no le comentara sus circunstancias, hermano? Sin saber qué está pasando el muchacho. Porque hay muchachos que llegan a esa forma, ¿no? Yo les decía que estando en un lugar, ¿sí?, una persona lloraba mostrándome un cuaderno de la hija, diciéndome, mire, yo no sabía lo que esta muchacha estaba haciendo ahí, mire, y lo que vi en ese cuaderno, cosas tan horribles. Y me vengo a enterarme de esto y entonces estoy defraudada. Yo le dije, ¿usted debía estar contenta? Porque se acaba de dar cuenta del problema. Ahora tiene cómo encontrarle la solución, porque ya sabe cuál es el problema. ¿Sí? Y eso todo por falta de ¿qué? Comunicación. Por falta de comunicación. Entonces Dios te deja. Bueno, no me busca. ¿Sí? Y la Biblia ¿qué dice? Buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis. El que a mí viene,
yo no lo echo fuera. Pero en vez no vamos a Él, ¿sí? Entonces seguimos con las oraciones corticas y pasado el tiempo, eso se vuelve igual que, como lo hacía antes uno por allá, por mi pulpa, por mi santísima pulpa. No, salga por mi culpa, ¿sí? Por mi grandísima culpa, y eso eran todas las oraciones de la semana, ¿sí? Démonos fraternalmente la paz, ¿sí? Y eso era todo lo que hacíamos en la semana. Entonces se vuelve una actitud religiosa. Cuando la Biblia dice orar sin cesar, ¿sí? O sea que tenemos que sacar a César de donde estemos orando, ¿sí? No, orar sin cesar, estemos orando en todo tiempo, la Biblia lo dice, ¿sí? No es solamente estar en un momento allí, no, cuando usted vaya caminando, cuando usted vaya en el carro, en el bus o donde vaya, usted puede también estar orando con el Señor, ¿sí? Lo que pasa es que no hay cómo hacerlo como debe de ser, ¿sí? Donde usted le dedique el tiempo de calidad, un poco así como lo del ayuno, ¿sí? Lo ideal del ayuno, Dios puede que no deseche esa persona que de pronto dice, pues que no tengo tiempo y me toca trabajar, bien. Pero lo ideal del ayuno, que dice la Biblia, es que la persona deje el alimento físico y se dedique a estar en comunión con Dios, ¿sí? Porque se hace con el propósito de que yo mengüe y Él crezca. Entonces, sí es bueno que se saque un tiempo especial para Él, ¿sí? En el ayuno. Dice, no siempre es algo negativo, es una señal de que Él se manifestará. Juan 11, versículo 1, y brincamos al 3 y 4. Juan 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Él le mandó la razón al que le trajo el mensaje. Ustedes ven que no le dio la razón, sino que cayó. ¿Listo? Bueno, no más. Pero a los discípulos, el Señor sí les dijo eso. Pero a Marta y María no les dijo nada de que, espera, que esto va a ser para que Dios se glorifique, espere que ese muchacho se va a morir y yo lo voy a resucitar. No, ¿sí? No fue eso. Versículo 17 de ese mismo capítulo, Cami. ¿Sí? 3 días o 4 días, no recuerdo. Después, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. ¿Sí? Y ahí es donde viene la parte de Jesús lloró. Yo le pregunto a usted, ¿uno llora sabiendo que va a hacer el milagro de resucitarlo? No, cualquiera de nosotros antes que masticaría el chicle, ¿cierto? Y le dicen, vea, se murió, y usted sabe que Dios lo va a resucitar por una oración que usted levante. Usted entra ahí, relax, no hay problema, tranquilos. Y están llorando todos. Esa lloradera, hermanos, tranquilos que ese lloro se va a convertir en alegría, tranquilos. ¿Jesús hizo eso? No, dice la Biblia que Jesús lloró. Y de eso deducen los estudiosos que Él no llora por la muerte de Lázaro. Él llora por la incredulidad en Marta y María. Porque Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y vemos eso en alguna parte de la Biblia. Que Jesús le habló a Marta y a María diciéndoles, no te he dicho o te voy a decir algo, ¿sí? Si crees, verás la gloria de Dios. ¿Usted lo ve en alguna parte de la Biblia? No. Quiere decir que eso eran conversaciones privadas que llegó a tener Jesús con ellos. Donde les dijo, si ustedes creen, van a ver la gloria de Dios. Y hoy también Dios nos lo dice aquí a nosotros. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. La vas a ver. Solo sigue creyendo. Solo sigue creyendo. Porque Dios lo hará. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Ni una de sus palabras caerá al piso sin cumplir el propósito para el cual Él la ha enviado. Le damos la gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor por esa promesa. Y último punto, como señal
de amor. Isaías 53:7 dice la escritura, mis hermanos, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Y sabe por qué? Por amor a usted y por amor a mí. Porque si de algo tenía que cuidarse el Señor era que saliera algo que fuera pecaminoso de su boca. Porque si el Señor llegase a pecar por una palabra, mi hermano, quedábamos fritos todos. No había para dónde pecar. Estaríamos condenados todos, ¿sí? Pero la Escritura dice que Él no abrió su boca, ¿sí? Por amor a nosotros. Hay pasajes que dice, callará de amor, ¿sí? Impresionante porque ¿cuántas mujeres aquí han cargado sus bebés pequeñitos? ¿Cuántas han dado de amamantar a sus hijos pequeñitos? ¿Usted qué cree que es lo que se manifiesta cuando ese bebé está allí y la mamá comienza a mirarlo? Y comienza a sobarle la carita, ¿cierto? ¿Usted sabe qué es lo que está haciendo ahí? Callando de amor. Así mismo Dios te ve y me ve a mí también. Nos ve y hay veces calla, simplemente por amor, porque nos ama y se deleita, ¿sí? ¿Cuántos han visto a sus niños bebecitos durmiendo? Y se quedan ahí mirándolos, disfrutándolos, ¿sí? O a la esposa. ¿Cuántos no nos hemos puesto a mirar y la esposa está así? Y uno así, hermano, mirando, ¿sí? Este regalo de Dios. Dios me dio este regalo, ¿sí? Y uno por dentro pensando y deleitándose en ese regalo que Dios le dio, ¿sí? Aún en el momento de intimidad, donde usted ve que las palabras sobran, ¿sí? Eso es face to face. Dice, a pesar de nuestro rechazo, Él tuvo que callar para no pecar. ¿Cómo está Dios en tu vida en este momento? ¿Sientes que está callado contigo? ¿Sí? ¿Y con cuál de estos puntos tú digamos, te identificas? ¿Con cuál de estos? Cuando hemos vivido el silencio de Dios. Gloria al Señor. De todas formas, le tengo una buena noticia. Él se manifestará. Viene el de repente y en ese de repente todo será cambiado, ¿sí? De un momento a otro viene esa persona que Dios va a mandar como respuesta a tu necesidad y a tu clamor, porque la respuesta de Dios son personas, ¿sí? Dios te habla siempre a través de, o te manda la respuesta normalmente a través de personas. Uy, el médico que necesitaba, ¿sí? Uy, de pronto el tío o el familiar o el amigo o el conocido que me trajo y me dio una bendición, yo estaba necesitándola, ¿sí? Viene siempre, miren, la respuesta de Dios para la humanidad fue Jesús, un hombre, ¿sí? La respuesta para Egipto cuando venía ese tiempo de necesidad era José. La respuesta para el pueblo que le clamaba, Señor, nos tienen de esclavos aquí en Egipto, Señor, ¿qué vamos a hacer? Fue Moisés. Siempre, ¿sí? Así que usted también es la respuesta de Dios para alguna persona que esté pasando por necesidad, ¿sí? Coloquémonos sobre nuestros pies, amada iglesia. Démosle un fuerte aplauso al Señor por su bendita palabra, ¿sí? Su bendita palabra que trae consuelo, su bendita palabra que nos edifica, que nos corrige, que nos trae esperanza, que nos trae dirección en medio de toda circunstancia que estemos pasando. Padre celestial, te doy gracias, mi amor, por tu bendita palabra. Y creemos, Dios mío, Señor, que aunque tú has callado en ocasiones, Señor bendito Dios, o estás callando en la vida de algún o en la petición de alguno de mis hermanos, creemos, Dios mío, Señor, que ese silencio no es para siempre, que llega el momento y el de repente tuyo, donde sorprenderás gratamente, Dios mío, a esa petición que te venimos haciendo, Señor, durante tanto tiempo, Padre amado. Gracias por la promesa que has dado, por la justicia tuya, Señor, al permitir que todo fuera cargado a tu Hijo en esa cruz para que nosotros fuéramos sanados, Padre Celestial.
Gracias, mi amor. Igualmente porque dice la Escritura que Él se hizo maldito en esa cruz. Amado Rey, que se hizo pobre en esa cruz para que por su pobreza nosotros fuésemos, Señor, prosperados, Padre Celestial. Y ante todo, gracias, amado Rey, porque por ese sacrificio es que nosotros ahora tenemos esperanza de salvación y de vida eterna. En el nombre de Jesús, recibe la gloria, recibe la honra y la exaltación.